¿Alguna vez has sentido que repites una y otra vez los mismos errores sin saber por qué está pasando esto? Y por más que intentas cambiar, vuelves al mismo lugar emocional, como si algo dentro de ti tuviera su propia lógica. Hoy queremos conocer una herramienta que muchas personas describen como un antes y un después, el eneagrama. Y para eso invitamos a alguien que nos enseña con el corazón, Marcela Tapias. Antes de comenzar este episodio, queremos recordarte algo muy importante. En Divinamente abrimos conversaciones sobre temas diversos y profundos hacia el crecimiento personal, pero no somos expertas en todo, aunque nos encanta aprender. Por eso, invitamos a profesionales y especialistas que nos ayudan a explorar estos temas desde su mirada, conocimiento y experiencia personal. Lo que vas a escuchar aquí tiene un enfoque informativo, reflexivo y educativo. No sustituye un proceso terapéutico, médico o profesional. Si estás atravesando una situación que necesita acompañamiento más profundo, te animamos a buscar ayuda con un experto calificado. Cada invitado habla desde su experiencia y perspectiva, y sabemos que no todos los puntos de vista resonarán con todas las personas. Toma lo que te sirva, lo que te haga sentido y deja lo que no. Queremos que este sea un espacio seguro, libre de juicios, donde puedas cuestionar, sentir, aprender y crecer a tu ritmo. Gracias por estar aquí. Esperamos que este episodio te regale preguntas poderosas, nuevas miradas y un poquito más de ti. Marcela ayuda a las personas a soltar patrones limitantes, a transformar su realidad, a sanar su niño interior. Ella es psicoterapeuta y coach espiritual transpersonal, licenciada en PNL y facilitadora certificada en el sistema de Enneagramas 360. Además, es tallerista y speaker EXMA y cofundadora de Aurora HDC. Marcela, bienvenida divinamente, ¿cómo estás? Hola Marce, hola Vane, encantada de estar aquí, encantada de poder compartir con ustedes este ratico y con las personas que nos vayan a estar escuchando. Qué rico esta invitación. Muchas gracias. No, Marce, de verdad, gracias a ti porque justo en todo este proceso de crecimiento personal y justo en esta época también o en esta era donde como que hablar de estos temas, donde toda la gente está como abierta a trabajar en sí misma, a superarse, a encontrar ciertas cosas que van pasando en la vida de uno, pues uno entre más escarba, más encuentra que hay más herramientas, que hay más cosas por hacer, por trabajar en uno que uno no sabe ni siquiera por dónde empezar, cuál es la indicada. Así que de verdad, gracias por participar en este espacio. Y pues justamente me gustaría arrancar por esta pregunta, que nos pudieras decir qué es el enneagrama y qué lo puede diferenciar en todas estas herramientas que encontramos hoy en día, qué constelaciones, qué terapia con psilocibina, qué, o sea, bueno, hay tantas, pero ¿qué hace el enneagrama diferente a las demás? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo diría que el eneagrama es, para mí, es como la sombrilla grande que te permite, uno, una profundidad que otras herramientas no te permiten, pero que además te permite después coger esas otras herramientas desde una base mucho más sólida y incorporarlas. Entonces, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama, la palabra misma nos dice de qué habla, es un mapa de una estrellita de 9 puntas, que en cada puntita vamos a poner un tipo de personalidad, pero realmente lo que tiene de lindo es que esto es un mapa real. Entonces, básicamente lo que nos va a enseñar el eneagrama es a explorar nuestro mundo interno. Yo siempre hablo del eneagrama como un kit de exploración. Y el kit de exploración es un mapa donde tú dices, yo estoy aquí, yo me quedé fijo acá, mi personalidad es esta, y desde este lugar el mundo se ve muy distinto que como se ve si yo estuviera, no sé, si yo vivo en la montaña o si vivo en la costa, se ve el mundo muy distinto. Vemos realidades muy diferentes. Entonces, esa es la primera parte. Es un mapa que nos dice, usted está aquí y por lo tanto usted ve el mundo así. Pero después nos dice hacia dónde nos podríamos mover, porque nos dice, bueno, si usted se quedó toda la vida viendo la vida así, con estos lentes, bajo esta realidad que usted supone que es la realidad además, ¿qué pasaría si se mueve a la costa? ¿Qué pasaría si se mueve al desierto? ¿Qué pasaría si se mueve a otros lugares y explora quién es usted allá? ¿Qué hay para usted allá? Entonces nos permite también tener una brújula de exploración, tanto cuando estamos como en esos momentos muy bajitos, como también cuando estamos en conciencia y decimos, bueno,
¿qué más hay para mí para explorar? ¿Qué más puedo hacer? Pero por otro lado es un espejo, y yo digo que es como un espejo 360, donde tú te paras y sabes esos programas como de ropa o algo así que te dicen, mírate por detrás que no te has visto, parece que por delante te vieras muy bien, pero, y es eso, es como que te paran frente a ese espejo y tú dices, claro, yo me había visto esta parte, pero eso allá atrás yo no lo había visto. Entonces es verte toda la luz, pero también toda tu sombra que tiene tanto cosas que no te van a agradar como cosas que también dices como, bueno, eso es rescatable, es decir, de ahí puedo sacar también otras habilidades. Entonces para mí el enneagrama es eso, yo siempre lo explico como un kit de exploración de tu mundo interno. Marce, por ejemplo, ¿por qué es tan importante conocer nuestro eneatipo para transformar nuestras vidas? Porque en esta búsqueda, yo te comentaba antes de empezar la grabación que utilicé esta herramienta para crear los personajes de mi libro, vi muchos test de, ay, haz el test para saber qué eneagrama eres, de qué tipo eres, no sé qué. Y cuando uno empieza a mirar esas herramientas que hay online y las preguntas que hacen, es muy difícil contestarlas cuando tú ni siquiera te conoces. Por ejemplo, ¿te gusta el azul o el rojo? Y tú, "Ay, creo que el azul". Y uno va contestando por intuición, pero no es que en realidad tú tengas la respuesta clarita o tú ves las respuestas y uno dice como, y no sé, ¿será esta o será esta? Entonces, ¿por qué es tan importante todo este proceso? Bueno, primero hablemos de los test. Yo no soy muy fan de los test, aunque uso uno. Al contrario a lo que todo el mundo pensaría, ah, entonces ya no usa test. No, sí uso uno, pero no soy fan de los test que te dicen, este es tu eneatipo, y sobre todo los que encontramos online, que es, haz unas preguntas y te vota y te dice, usted es este eneatipo. ¿Por qué no soy fan? Por lo que tú acabas de decir. Porque muchas veces estamos sesgados. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo puedo estar pasando por un momento, por una depresión, por una tusa, como decimos en Colombia, ¿cierto? Por un momento así de desamor profundo, y entonces puedo estar sintiendo que la vida es difícil, que todo lo que está sucediendo es malo, y tal vez estoy en una energía que se parece mucho a la energía, por ejemplo, de un 4 cuando no está sano, que está desde ese lugar de, oh, pobrecito yo, los demás sí les va bien y a mí no, ¿vale? Entonces yo puedo estar sesgada en ese momento de mi realidad, y si pongo el test desde ese momento, tal vez esa es una energía que me salga muy alta, y no necesariamente es mi eneatipo. Entonces ahí estaría de alguna forma pensando que ese es el camino de trabajo mío, y realmente es un camino que sí me va a mostrar algo, me va a mostrar en este momento necesitas trabajar eso, pero no necesariamente es tu eneatipo como tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el eneagrama? Que aunque nuestra personalidad no cambia como personalidad, lo que sí pasa es que nuestros comportamientos a veces varían y vamos a hacer movimientos dentro del eneagrama y vamos a ir visitando otros puntos del eneagrama. Entonces, cuando tú visitas esos puntos, lo que yo te decía, si estás en un momento X, puedes estar visitando otro punto y tal vez el test no te va a dar la respuesta de tu eneatipo real, sino te va a estar reflejando un poquito tu realidad del momento. Entonces, para mí por Ok. eso no es tan chévere. Yo uso un test que lo hago es ver el eneagrama como si fuera una gran orquesta, y siempre hago esta analogía. Todos traemos a este mundo una gran sinfonía, como entregar lo más bonito de nosotros. Ese es nuestro plan maestro, ¿verdad? Como plan de evoluciones, vinimos a entregar esa sinfonía, esa gran obra de arte. Pero resulta que tengo una orquesta hermosísima, pero en mi orquesta solamente estoy usando los instrumentos de cuerda, o solamente estoy usando otros. Y tengo unos dormidos, otros desafinados, otros que tocan durísimo, otros que no tocan nada, entonces no se oyen. Y lo que necesito hacer es como coger y a todos decirles quién toca más duro, quién necesita subir el volumen, quién necesita armonizarse, quién necesita afinarse. Y eso es como el enneagrama visto en 360, es como coger la orquesta y afinarla para que todo suene armónico y realmente yo pueda estar en un lugar donde en vez de usar la misma herramienta una y otra vez, como decía Vane cuando estaba haciendo la introducción, que repetimos y repetimos las cosas una y otra vez, pueda usar toda mi cajita de herramientas y aprovecharla. Entonces, yo ya que por eso no soy tan fan de los test, y sin embargo, en el enneagrama sí es importante que hagamos un proceso personal que nos lleve a decir, usted está aquí, porque para poder hacer un proceso de evolución, ¿cierto? De transformación, necesito saber en dónde estoy para saber después a dónde me quiero mover. Entonces, sí es Súper. importante, pero no necesariamente arrancaría por un test, a menos de que sea un test que te muestre como esas energías y te pueda ir diciendo, mira, este está bajito, este está alto, y sigamos explorando a ver cuál es el suyo. Wow, súper chévere todo eso que nos empiezas a decir y porque ya uno empieza como a ir un poquito más allá y justamente
ahorita lo que te quería preguntar o que viene a mí es como, ¿de qué forma se relaciona, una vez que ya identifico cuál es ese eneatipo, cómo se relaciona esto con mis heridas de la infancia? ¿O no tienen nada que ver? ¿Esto me sirve solamente para entenderme? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, cuando ustedes me preguntaban qué es el eneagrama, yo les decía que es como, para mí es la herramienta base. O sea, Sí. yo cada vez que escucho otras herramientas, digo, ay, menos mal tengo el eneagrama como base, porque si no estaría muy perdida o sea, sentiría que estoy como muy por encima. El eneagrama realmente nos habla de cómo se crea la personalidad. O sea, realmente nos dice cómo se estructura un ser humano. Desde esa esencia, desde ese llegar purito a este mundo, absolutamente inocente y no tener una personalidad hasta el momento en que esa personalidad se empieza a formar. Y precisamente ahí es donde hablamos del niño interior o de los orígenes infantiles, ¿verdad? Es qué pasó durante esa época en la que somos esponjitas, en las que estamos totalmente, además totalmente, de alguna forma, dependemos de un otro, ¿cierto? Para nuestra supervivencia durante un muy buen periodo de tiempo. Y entonces es qué pasó ahí que nos marcó de forma profunda y nos puede marcar, digamos que pueden haber ese tipo de heridas o ese tipo de traumas, pueden ser traumas o con T mayúscula, que son como cosas muy fuertes que realmente pasaron, una muerte de alguno de nuestros cuidadores, un accidente, un abuso, ¿cierto? Cosas que realmente son fuertes, pero también hay traumas que son traumas con T minúscula, cositas que aparentemente no nos deberían traumatizar desde la visión del adulto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pienso en el mío, digo, ¿en serio? No lo puedo creer. Ese fue tu gran trauma. Pero para esa niña sí fue traumatísimo, o sea, fue realmente traumático lo que sucedió. Entonces, sí tiene todo que Mm, ver con ese niño interior y ahí es donde nace realmente la personalidad. Marce, perdón, es que también me surge una inquietud. ¿Cómo funciona allí? Y te lo digo desde mi experiencia, es porque, digamos, en mi caso, yo no me acuerdo de nada. O sea, te soy sincera, yo no me acuerdo de nada de mi niñez. O sea, yo tengo un bloqueo ahí, o no sé si, bueno, si mentira, será un bloqueo. Y de hecho, yo siempre le comento a Marce, hay cosas que yo recuerdo que son negativas, o sea, no así negativas traumáticas, pero sí cosas, eventos que fueron negativos en mi vida. Justamente con mi papá hablaba hace un par de días y yo le decía, pa, yo no me acuerdo de nada. Vimos unas fotos de un viaje y yo no me acuerdo. Me dice, mamita, y no se acordaba que yo la cuidaba y que yo, no, papi, yo no me acuerdo de nada de eso. El enneagrama ahí, ¿cómo me puede ayudar? ¿Abre esa posibilidad de que yo pueda recordar esas cosas o se trabaja con lo que uno recuerda? Te diría que no es necesario, es decir, a veces queremos como forzar el recuerdo y realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque a veces tú lo que necesitas saber es que tienes una herida y que cuando te tocan ahí duele y reaccionas, pero no necesariamente necesitas saber con qué te la hiciste. Y Ok. recordar si fue que te pasaste por algún lugar y te aruñaste, si te tocaron y no, no necesariamente necesitas saber qué fue lo que te hirió, pero sí reconocer la herida. Y sí vas a llegar a reconocerla, por lo menos la herida como tal sí la vas a poder reconocer, así no recuerdes exactamente cómo se dio el suceso. Y no todo el mundo va a recordar cómo el suceso exacto. Digamos que yo sí tengo clarísimo el momento, pero eso es muy raro, realmente que tú llegues al momento que digas, ah, ya sé cuándo fue esto. ¡Tarán! No, es muy raro. Aunque sí hay muchos ejercicios que hacemos cuando trabajamos toda esa parte de orígenes infantiles, niño interior y todo lo demás, y hacemos muchos ejercicios que nos van dando muchas pistas y que nos permiten ir como armando como esa historia que yo me armé, porque es que ese es el otro cuento, que es la historia que ese niño se contó. Se contó. No necesariamente la historia real, es la historia que ese niño se contó. Mm. Sí, total. Marce, aquí hablabas de dos conceptos que a mí pues me surge la curiosidad. Hablabas de personalidad y hablabas de esencia. Ujú. Te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre uno y la otra? Y el enneagrama, ¿qué me muestra? ¿Mi personalidad o mi esencia? O no sé, ahí me surge esa inquietud. Me encantan estas preguntas. Bueno, el eneagrama básicamente va a trabajar con tu personalidad, con tu ego, Ok, con la mascarita o el personaje que creamos para sobrevivir. Pero va a ok. trabajar con eso porque precisamente te va a decir, ¿cuál es la invitación del eneagrama? El eneagrama te va a decir, tú llegaste aquí siendo un personaje absolutamente amoroso, neutro, y en el camino
algo pasó que empezaste a construir todo un mecanismo de defensa, toda una cantidad de estrategias para lo que tú creíste que te tocaba hacer para sobrevivir. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es lo que llamamos el ego, el personaje que creamos, la máscara que nos ponemos, pero el eneagrama no te dice solamente ve y encuentra tu personaje, porque pues entonces, ¿qué? Sería nomás como decir, bueno, ya tengo esto y ni modos. Y les dije que además uno no cambia personalidad. Pero lo que sí pasa es que tú puedes ir como puliendo esa piedrita. Yo siempre hago como esta analogía. Imagínate que tú llegaste siendo como un cristalito, súper lindo, puro y hermoso, ¿verdad? Y en el camino te has ido llenando de barro, te has ido poniendo como una cantidad de costricas para protegerte. Lo que nos dice el eneagrama, la idea es que podamos reconocer que esa protección realmente también, así como nos protege del dolor, nos protege, o sea, nos limita a amar. ¿Cierto? Nos aísla y de alguna forma daña relaciones, daña nuestros resultados en la vida. Entonces, si yo puedo empezar como a limar esas capas y a ir limpiando ese cristal nuevamente, voy a ir poder conectando con eso que en esencia sí soy, con mis virtudes, con mis dones naturales, con mi autenticidad, con quien yo vine a ser y no con quien me convertí. Entonces, esa sería la invitación del eneagrama, siempre es vuelve a ti. Trabaja en ese ego para buscar rutas dentro de ese mapa para volver a ti. Y sobre todo para centrarte, para que dejemos de ser tan reactivos y que nos manejen nuestros patrones y estar mucho más centrados y tener la posibilidad de elegir, de ganar libertad personal. Ok. Marce, ahora nos podrías decir, porque igual hay muchas personas que incluso puede ser la primera vez que estén escuchando este término de eneagrama, que el eneatipo, de qué están hablando, cuáles son los eneatipos. Los eneatipos y pues rápidamente como cuáles son y los subtipos que hay en cada uno de ellos. Ok, a ver, es que eso requiere tiempo, pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer como un resumen así súper rápido, una pinceladita. Entonces, dentro del eneagrama, el eneagrama es la herramienta, es el mapita, la figura que vemos, ¿vale? Y dentro del eneagrama hay los eneatipos, son cada uno de los tipos de personalidad que está en una de esas puntas de la estrella, ¿vale? Entonces, eso es lo que llamamos eneatipos. Hay 9 eneatipos. Y los eneatipos nos hablan, yo digo que son como, yo siempre pienso como en una biblioteca, unos tomos que nos hablan como de generalidades de la personalidad. Entonces hay 9 tipos de personalidad que tienen ciertas generalidades y se comportan de ciertas maneras. En cada uno vamos a encontrar algo que es importante y es que del eneagrama uno de los números más importantes aparte del 9 es el 3. Entonces todo lo vamos a encontrar por triadas. Hay 3 tipos de personalidad que pertenecen como a la triada mental. Hay 3 tipos de personalidad que pertenecen a la triada instintiva. Algunas personas también le dicen visceral. Y hay 3 tipos de personalidad que pertenecen a la triada emocional. ¿Listo? Entonces, ya eso nos va a hablar de algunas cosas. Los emocionales van a tener unas características. Por ejemplo, una de las características de los emocionales es que su emoción o su emoción base va a ser como esa fluctuación entre la tristeza y encontrar como la felicidad. Pero realmente es como personas que van más hacia el pasado y están mucho más atentas al entorno, a cómo ese entorno las va a percibir, por ejemplo. ¿Vale? Okay. O sea, si yo soy aceptado dentro de ese entorno o no. Los viscerales son personitas que están más en la emoción de la ira. La ira tiene mucho más que ver con el cuerpo y con el presente y con si yo me siento capaz o siento que mi ambiente me imposibilita o me permite esa independencia, ¿vale? Okay. Y por el otro lado, todos los mentales tienen una emoción base que es la tristeza, perdónenme, el miedo. Y en el miedo, obviamente el miedo está relacionado más con el futuro. Están pensando más en, ay, ¿qué irá a pasar? Y yo tendré lo necesario para estar en ese futuro bien, ¿cierto? Entonces, ahí ya nos habla como de esas bases. Después, cada uno de esos eneatipos lo que hace es hablar de algo específico de esa parte básica. Entonces, un ejemplo, en los instintivos, el eneatipo 8, los eneatipos se hablan por números porque es la forma más neutra.
Antes se hablaban por palabras, se les tenía como una palabrita, pero había unas palabras que eran mucho más vendibles, más, tenían un mejor mercadeo, digo yo, y otras que no eran tan chéveres, entonces la gente trataba de evitar esos, entonces el enneagrama se volvió muy neutro y ahora se le habla de numeritos. Entonces, por ejemplo, en un 8 lo que vemos es que esa emoción base, que es la ira, porque está dentro de los instintivos, es una emoción que sale mucho más franca, sin tanto filtro. Entonces podríamos hablar de un tipo de personalidad que es más arrasadora, que es más resiliente, que no se traba ante los obstáculos de la vida, que cuando se molesta se nota, ¿vale? Que puede ser inclusive percibida como una persona agresiva, controladora. Y ahí empezamos a ver todos los demás. Si hago un recorrido rápido, el 9 estaría hablándonos de casi que la negación de esa ira. Es como yo prefiero ser el que siempre dice sí, el que se acomoda, el que es de lavar y planchar para no incomodar, y como no incomodo, no hay conflicto afuera y en teoría no hay conflicto adentro. ¿Vale? En un, en un uno, lo que pasa es que son más personas que están muy centradas en el método, en lo correcto, en el deber ser. Tienen un deber ser altísimo y para todo. Y están muy en cómo se están haciendo las cosas y son como, yo digo que esos tienen el dedito juzgón muy alborotado y entonces están en si lo hiciste bien o no lo hiciste bien y ellos también se juzgan muy duro, pero siempre están pendientes de cómo deberían hacerse las cosas y cómo es la mejor forma para tal vez alcanzar la perfección. ¿Vale? Entonces tienen unos estándares también súper altos de cómo se deben hacer las cosas. Después, si nos vamos a los emocionales, vamos a empezar a ver un poquito, entonces, acuérdense que ya nos pasamos al lado de cómo me percibe el mundo, si yo soy aceptado o no, y dentro de los emocionales, el 2 es una persona muy de, no es tanto de servicio, sino realmente de estar pendiente. Yo creo que tienen como la capacidad de entender tú qué necesitas. Y entonces desde ese entender tú qué necesitas, van a tratar o van a procurar dártelo, porque esa es una forma en la que inconscientemente creen que van a recibir amor de vuelta. Si yo te doy lo que tú necesitas, si yo siempre estoy para ti, si yo soy quien te provee esas cosas, pues obviamente me vas a necesitar y si me necesitas, pues me vas a amar, ¿verdad? O sea, son personas que necesitan que las necesiten. Que necesitan que las necesiten, básicamente. Obviamente, si tú lo... Esta es una aclaración importante. El que oiga esto y probablemente tenga ese eneatipo va a decir, no, nada que ver. Yo doy porque yo soy súper incondicional y yo nací para esto. Y claro, es precisamente esa la parte más dura cuando nos encontramos con nuestro eneatipo, es decir, pucha, sí, también lo hago desde ese lado. Inconscientemente sí, esa es la parte más dura, realmente esa es la parte que más tratamos de evitar. Pero bueno, entonces... La sombra que sí, queremos tapar. Entonces, si sigo por el recorrido, yo creo que solamente vamos a hacer los 9 porque si hacemos 27 no acabamos. Sí, no, no, sí, tienes razón. Entonces, en el 3, en ese eneatipo, lo que estamos mirando son personitas que son muy del hacer, muy del conseguir, muy del lograr, porque de alguna forma creen que ese logro es lo que las hace importantes y valiosas y lo que va a hacer que los demás los acepten y los reconozcan. Entonces, son personas muy de mostrar qué tanto están haciendo, qué tanto han logrado, cómo consiguen, lo buenos que son, no necesariamente para ser perfectos, sino para ser reconocidos. Okay. Hay una necesidad de reconocimiento porque lo que hago me da valor, el valor que yo no encuentro en mí. En el 4, lo que encontramos son personas que de alguna forma sienten que no encajan tanto en este universo. Esos son los que muchas veces dicen de sí mismos que son como la oveja negra, la oveja psicodélica. Ese tipo de ovejas tienden a estar por ahí muchas veces porque sienten que no encajan en este mundo, sienten que no hay como, se sienten realmente a veces como de otro planeta, de verdad esa es la sensación, porque sienten que están en un lugar muy diferente y tienden a sentirse personas muy únicas, con una sensibilidad mucho más fuerte que las demás, distintas, que necesitan cosas diferentes, entonces están muy en ese, ustedes allá y yo acá que no pertenezco. Y también son personas que tienden a estar muy en la comparación desde el a mí me faltó
o el Mm, otro sí tiene y yo no tanto y por eso soy así. Y por eso el mundo me hizo así, ¿verdad? ajá, Como la canción. como pues de alguna u otra forma sin que suene feo, pero como que toma un papel de víctima. Sí, la puede tomar mucho más seguido. Digamos que todo lo podemos tomar en algún momento, pero ahí puede haber como un eje fundamental que tiene que trabajar. Ok. Si nos vamos a los mentales, entonces en los mentales encontramos en el 5 una personita que de alguna forma siente que el mundo es un lugar muy invasivo y que la gente se desborda emocionalmente muy fácil y que esto es demasiado difícil de trabajar, entonces mejor metámonos a entender las cosas desde un lugar súper analítico, desde los hechos y los datos, y así le bajamos como a esa incomodidad que me ocasiona toda esa sensibilidad, todo ese ruido, todo ese que los demás estén tratando de entrar en mi mundo, y son personas mucho más aisladas. Un muy buen ejemplo es cuando vemos, si de alguna vez se vieron The Big Bang Theory, a Claramente la Sheldon, amo. ¿verdad? A Sheldon. Entonces es como, a mí no me toquen, déjenme mi ladito del sofá, ustedes allá y yo acá, y muy desde el conocimiento. Y son personas que ese es como su mecanismo de defensa. Su miedo está en tal vez sentir que no tienen los recursos para eh, enfrentar las cosas, y los recursos que buscan son sobre todo el conocimiento, porque para ellos el conocimiento sí da poder. Poder. Como te da el poder de supervivencia, sobre todo. No es un poder de poder para estar por encima de otros, sino es el poder que yo necesito para sobrevivir en este mundo. Si yo lo sé, pues imagínate, ya, tengo las respuestas. En el 6 tenemos personas que son, también están en el miedo y que son de las que dudan mucho. Entonces, nunca están seguras ni de sí mismas ni tampoco del consejo que reciben, porque van a estar todo el tiempo como en una dualidad. Yo no creo en mí, yo no estoy seguro de lo que yo sé, entonces voy y pregunto afuera, pero afuera siempre tengo el ojo de, ¿será que este sí sabe o no sabe? Porque también entendieron que el mundo, tal vez porque de chiquitos les pasaron cosas como cuidado, no hagas, pilas, mejor pregúntale a fulanito, mejor dile tal, fueron creando ese, uy, no, qué susto, yo no sé si esto se puede hacer, sino, y siempre están buscando esa guía, pero esa guía, como les digo, es una guía que es muy charra porque por un lado no confían en ellos, pero realmente, aunque tratan de buscar a un otro que sea como un modelo a seguir, también siempre están con el ojito de, no estoy tan seguro si este sabrá tanto como dice. Entonces, igual hay un miedo que sigue ahí permanentemente. Y en el 7 lo que tenemos son personas que le huyen a todo lo que tiene que ver con la incomodidad, el dolor, la tristeza, todo ese lado que es, eh, que no sea como el lado positivo de la vida, porque le tienen pavor a quedarse atrapados ahí. Tal vez porque en algún momento sintieron que eso los desbordó demasiado y fue como, uy, yo no quiero volver a sentir esto. Entonces lo que hacen es como buscarle el lado positivo a todo, ponerse las gafitas color rosa, decir todo es posible, buscar miles de opciones, y siempre están como un monito saltando de una cosa a otra para no quedarse demasiado atrapados en algo monótono, en algo que se pueda tornar aburridor, que me incomode. Entonces siempre están como, ¿y qué vamos a hacer? Y si estamos en cine, ya estoy pensando cuando salga qué voy a comer. Y si estoy en la comida, ya estoy pensando cuando llegue a la casa qué película me voy a ver. Y si estoy, es como que nunca están en el presente porque están huyendo, tratando de ir a un futuro que siempre esté bien. Su gran Uy, futuro que no esté tan bien. Marce, tengo otra pregunta, porque es que ahorita que nos estabas contando un poquito, yo me sentí identificada con varias. O sea, Sí, Yo o sea, también. no hubo una que yo dijera, soy solo esto. No, yo dije, eso me pasa. Pero esto también me pasa. Pero esto Sí. también me pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando me identifico con varios eneatipos? Y también te quería preguntar, porque también lo tocaste ahorita, ¿qué pasa cuando uno de esos eneatipos, por ejemplo, hablando del 2 que dijimos que era gente que necesita que la necesiten, que uno dice como, no, 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 yo conecto solamente con el servicio, pero con esto no conecto, no, 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 no. O sea, ¿cómo nos puede ayudar el eneagrama para decir, no, mira, o sea, todos tenemos luz y sombra, pero para muchas personas no es tan fácil aceptar esa sombra, por decirlo de alguna manera? pues precisamente esa es la belleza del trabajo con el eneagrama, que nos va llevando de manera amorosa a ir entendiendo cuáles son esas. Primero, por ejemplo, para entender nuestro eneatipo hay dos cosas que tenemos que tener como súper claves en nuestro mundo y que se tienen que dar sí o sí, que es algo que en el eneagrama llamamos las pasiones y las fijaciones. Es decir,
todo eneatipo tiene una herida desde su punto de vista más animalito, como digo yo. Yo siempre digo que es el animalito el que se hirió, ¿vale? Nuestra parte más humanita, más animal. Después, esa herida genera una reacción emocional, una búsqueda, que es lo que realmente, una distorsión emocional realmente es, que es como esa búsqueda que salimos a hacer al mundo, lo que nos apasiona. Y lo que nos apasiona, más allá de la palabra pasión, es realmente lo que estamos buscando de manera apasionada desde nuestro ego. Es cómo llenamos el huequito, cómo curamos la herida, ¿vale? Y cada eneatipo tiene eso, una pasión. Y además tiene una fijación que es desde el punto de vista mental, que es esa película que nos contamos, alrededor de qué ideas giran nuestras historias. Entonces, en el eneagrama empezamos por cosas así, como entender, por ejemplo, cuando hablamos, siempre que hablamos, todos los seres humanos estamos hablando a veces sin darnos cuenta de lo que decimos. Pero cuando realmente ponemos como un observador y decimos, uy, yo acabo de decir eso, ¿qué hay detrás de eso que acabo de decir? Y entonces ahí empezamos a descubrir de pronto, por ejemplo, la fijación, que en los adultos sobre todo es de las cosas más fáciles de trabajar, porque ahí está hablando de tus creencias, y tus creencias te van a mostrar esa parte de la personalidad. Y ahí entonces podemos empezar a bajar, bueno, si esto se cumple, esa parte emocional también se cumple, esa pasión también está presente. Y si esa pasión está presente, pues probablemente la herida tiene que ser la que va por esa misma línea, ¿verdad? La que causó todo eso. Entonces vamos yendo como por capitas para que no sea como el enfrentamiento así de, dime cuál es tu herida, pues no, de pronto no la sé, no recuerdo nada, espérate, ni siquiera entiendo, sino espérate, vayamos revisando desde las conversaciones que tenemos, que va saliendo ahí y empezamos nosotros mismos a hacer como ese recorrido de entrada, decir, tengo un poquito acá. Y eso es normal, eso es muy lindo. La mayoría cuando entramos al eneagrama es como, pero espérense un momentico, a ver, sí, un poco, sí, más o menos. Pero porque estamos fijándonos más como en el comportamiento. Yo les acabo de hacer un resumen súper Resumen. ligero, sí, o sea, como una pincelada así, la más básica de la vida, que obviamente no está entrando a mirar muchas de las capitas profundas, pero entonces cuando vemos ese yo tengo aquí, yo tengo aquí, yo tengo aquí, eso hay una razón de ser porque el eneagrama, las líneas que conectan, esa estrellita no está conectada al azar. Esas líneas que se conectan nos hablan precisamente de por qué yo a veces, siendo un eneatipo tal, me veo allá. Y porque a veces siento que bajo acá. Y porque a veces siento que voy allá. Y porque tengo comportamientos de todos ellos. Porque esas líneas que unen me están diciendo, claro, es que tú tienes una personalidad, tú tienes algo que te fija a lo que siempre vuelves, que es como, piénsalo así, si tú te preguntaras cada vez que haces algo, ¿por qué lo haces? ¿Para qué hice eso? ¿Qué estaba buscando? Detrás de eso realmente está la personalidad. Pero la forma de hacerlo puede ser muy variada. Yo puedo, por ejemplo, yo soy muy organizada, pero en el eneagrama, sí, soy como una freak del orden. Yo necesito que las cosas estén en orden. Pero en el eneagrama hay unos que van a necesitar eso, porque esa es una forma de perfección, ¿verdad? Y es como, yo soy perfecto, luego todo está meticulosamente puesto donde debe estar, versus hay otros que pueden verlo como, yo lo tengo así organizado porque me permite ser rápido y eficiente, y entonces así logro más cosas. El comportamiento es el mismo, pero el detrás de cámaras es muy distinto. Entonces, yo puedo ver muchas cosas comunes, pero lo que siempre en el eneagrama vamos a hacer es preguntarte, listo, sí, el comportamiento está similar, tú te puedes ver aquí, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde este punto o desde este punto? Y ahí es donde vamos empezando a ir más profundo. Y ahí entran los subtipos que hablaba Vane, de los cuales, insisto, 27 no nos va a dar la vida, pero los subtipos sí nos van diciendo por qué a veces me siento de otra personalidad y realmente es porque el subtipo hace que se parezca mucho a otro tipo de personalidad, pero sin embargo la base, la personalidad está fija en un número. Entonces los subtipos me hablan más de la parte del instinto, del animalito que busca. Entonces ahí nos da como otros matices y es que en el eneagrama no solamente hay subtipos,
hay niveles de conciencia que son 9 en cada uno de los eneatipos. Dios. Hay alas, entonces hay como mezclas, hay Dios. movimientos, entonces es demasiado extenso. Y esa es la parte que es linda, que a veces nos quedamos con el eneagrama de yo me leí un libro y creo que soy un 3 o un 8 o un 2, pero realmente si yo me diera el permiso de entrar a la herramienta y de empezar a profundizar, podría entender mucho más que solamente ese pedacito que me cuentan, que solamente ese parrafito que describe algo como muy genérico. No, Marce, y justamente porque es que acá nos has dado demasiada información, lo que decía Marce también, o sea, como que todo lo que ibas diciendo de ese resumen, como que uno, sí, de aquí, pero de acá también, y justamente por eso te quería preguntar, tú nos decías al principio que no te gustan mucho esos test que uno encuentra en internet, sobre todo, y ahí está la pregunta también de, pucha, hacerlo, puede ser que caigas en el eneatipo que no te corresponde, Ujú. quizás porque no hay esa profundidad. Y la segunda es, bueno, ¿con quién debería hacerlo? Debe ser en un proceso terapéutico, porque la otra es que yo, no sé, el test que tú tienes y que yo lo hiciera, descubro todo este mundo de información. ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo empiezo a trabajar en ella? Sí, la idea es que si realmente te vas a acercar al eneagrama, no te acerques solamente desde, como desde el ponme el numerito, porque realmente sería ponme otra etiqueta y de qué me sirve tener otra etiqueta, que pasa mucho y termina sirviéndome para justificarme. Ah, claro, es que como yo soy un 1, por eso es que soy súper psicorrígido, entonces, pues no me pidas más, básicamente, ¿verdad? O Sí, yo soy un 8, entonces total. soy súper, cuando exploto, exploto y pues es que soy un 8, ni modos. Nada que hacer, sí. Sí, y nos quedamos es en la justificación, lo usamos es para decir, ya entendí por qué soy así y pues así me quedé. Versus entrar en un trabajo que tú dices que sí es terapéutico, que sí es de exploración y decir, vale, ¿qué estoy viendo? ¿Cuándo aparecen ciertos comportamientos? ¿Cuándo aparecen ciertos patrones? ¿Cómo reacciono ante ciertas situaciones? Y poder entender que el eneagrama realmente me va a mostrar algo que es mucho, mucho, mucho más profundo, es el origen de todo eso, pero además del origen de todo eso es cómo se ve en mi día a día y cómo lo puedo ir transformando. Por eso les decía que el mapa no solamente para decir usted está aquí, el mapa es para decir, ok, yo estoy aquí en un momento muy fuerte de mi vida o muy confrontador, ¿hacia dónde me debería mover? Porque el eneagrama sí me dice hacia dónde. Es un mapa. Claramente, es un mapa. Entonces me dice, ¿estás sintiéndote así? Muévete para allá, acuérdate. Ese es tu movimiento para salir de ahí. O muévete para allá, o intenta esto, o saca un poquito de el de al lado, conéctate un poquito con las herramientas que tienes desde al lado. Entonces ahí está toda la información y sí necesita un guía. Es como irte a un lugar y tú solo con un mapita que fuera muy, muy malo, pues de pronto te pierdes mucho y puede que al final lo transites, pero te va a costar mucho más esfuerzo que si te vas con un guía que te dice, mira, esta es la mejor ruta, vamos a hacerlo por aquí. Entonces, de alguna forma, creo que las personas que trabajamos con Enneagrama, de alguna forma nos convertimos como en un guía del mundo interno, un Sherpa de, Sherpa. ven por acá que la mejor ruta es esta, no te vayas por allá, porque sí, sí se puede, o sea, si lo quieres experimentar se puede, pero nos va mejor por esta. ¿Qué necesidad de rasparte por allá cuando por acá no? O Sí, sea, vete exacto. por Es como, ¿por qué te lo quieres hacer difícil? O sea, si quieres, es válido, pero Dale, ¿para dale, qué? con confianza. Ay, no. Y Marce, acá tengo otra pregunta y es como, porque lo he escuchado mucho, y yo soy una persona que lidera equipos, ¿sí? Ujú. Entonces, como, venga, si quieres ser una mejor líder, porque así me lo han vendido también, eh, conoce el enegrama, porque si en el enegrama sabes qué personalidad tiene tu equipo, entonces puedes impulsarlos mejor y todo el tema. ¿Qué pasa? Y yo se lo decía a Vane antes de empezar a grabar, como me parece muy interesante la herramienta y de verdad estoy que me hago la certificación, te lo juro que sí, estoy súper absorta del tema, pero yo decía, yo tengo un ejemplo, voy a decir, tengo 6 grupos y en cada uno de los equipos que tengo hay de 9 a 11 personas, entonces imagínate la cantidad de personas en las que yo tendría que empezar a mirar el enegrama de cada uno y así poder potencializarlo y así poder ayudarlo. O sea, se vuelve muy difícil el tema ya si quiero empezar uno a uno. Entonces, quisiera como
que nos contaras a nivel profesional, a nivel de líderes, a nivel de, bueno, de lo que sea, en el cargo que estés, porque igual en el cargo que estés estás liderando, Ujú, simplemente por existir. ujú. Entonces, ¿cómo podríamos implementar esta herramienta? Bueno, es divina y aquí te lo digo porque por alguna razón tengo la fortuna de trabajar tanto como psicoterapeuta y en la parte personal como consultora en la parte organizacional. Y esto es lo que hago, llevar el enneagrama a las organizaciones. Entonces, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, en un equipo que es muy grande? Y además que puedes tener personas hasta multidisciplinarias. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es revisar como la personalidad del área. Cada área o cada grupo de trabajo tiene una personalidad. No es lo mismo una personalidad venta, ¿verdad? Equipo de ventas que contabilidad. A ver, claramente no van a ser los mismos. Sin embargo, dentro de esos equipos van a haber personas muy variadas, de diferentes eneatipos, pero lo que sí podemos hacer a veces es decir, como dentro de mi equipo, si yo hago un escáner y yo sacara como cuál es el ideal de mi equipo, cuáles son esas habilidades que mi equipo requiere, y veo que hay unos que están naturalmente muy cerca a esas habilidades y otros que no tanto, ¿cómo le colaboro a esos que no están tan cerca a esas habilidades para desarrollarlas? Porque, por ejemplo, en un test 360 sí te sale toda la parte de habilidades blandas. Cada eneatipo de alguna forma tiene habilidades desarrolladas de vida, ¿verdad? Que han sido mecanismos de defensa, pero que hoy en día también ya son una habilidad, los manejan. Entonces, si yo ya sé qué eneatipos tengo, puedo hacer un sondeo de quiénes tienen qué habilidades o inclusive a quiénes les debería poner qué tareas porque van a ser muy buenos en eso, a quiénes podría unir en equipos porque se van a complementar. Entonces, ese es el tipo de información que te va llegando. ¿Qué hago con mi equipo? O si yo tengo, por ejemplo, un perfil ideal de mi equipo y mi equipo está muy lejos de ese perfil porque hago una medición de enneagrama y miro que mi equipo está lejos, es cómo llevo a ese equipo a ese perfil ideal. ¿Cómo los ayuda a desarrollar a través de ese mapa ese perfil ideal? ¿Para qué? Para que mi equipo funcione. Entonces tienes Uy, ahí muchas cositas, complementos, tareas que puedes poner y organizar, como saber a quién recurrir o perfiles para mover el perfil, o inclusive cultura, porque tú también trabajas cultura. La cultura al final de cuentas es cómo se relaciona esa cantidad de seres humanos y ahí entra también el enneagrama a trabajar. no, esto, no, Yo yo, quiero esto. yo también quiero hacer ya esa certificación y sobre todo, pues ya como preguntándote un poco, porque la gente estará diciendo, bueno, ¿de qué certificación están hablando? Pues resulta que con Marce tuvimos la oportunidad de hacer una reunión previa donde ella, como les comentamos al principio, no solamente es psicoterapeuta, sino que ella también es la cofundadora de Aurora HDC, donde hacen el tema de certificación para que te certifiques en el tema del enneagrama. Y acá te quería preguntar, Marce, ¿esa certificación funciona para quién? ¿Para la persona que quiere aprender para hacerlo otras personas? ¿O ese es un proceso que incluso lo podríamos llamar también terapéutico para que yo lo haga y lo viva? Para todo el mundo, sí. A ver, obviamente está pensado en principio para profesionales que acompañan otros procesos humanos o para personas que acompañan líderes, digamos, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, coaches, mentores. Entonces, les va muy bien. Pero nuevamente, el enneagrama es una herramienta que aplica a todo. Entonces, dentro de la certificación hemos tenido médicos, diseñadores gráficos, escritores, actores, de todo, realmente de todo. ¿Por qué? Y personas que realmente además, de verdad, lo que tú dices, yo lo quiero para mí. ¿Por qué? Porque esta herramienta me encanta, porque en algún momento me acerqué a ella y me fue cautivando y quiero ahora profundizar y la certificación se vive como primero un proceso personal. Es un proceso de ir hacia adentro, donde además siempre hay toda la parte de teoría, porque vas a aprender la herramienta como tal, tienes que aprender a usar el mapa, pero también de toda la parte práctica de esto en mi vida, ¿cómo me lo llevo? ¿Cómo lo integro? ¿Qué hago con esto? Ayer, por ejemplo, que estábamos, les puse un ejercicio súper sencillo porque en el símbolo solamente hay una cantidad de información. Entonces, por ejemplo, en el símbolo, el círculo nos habla de la mandala de la unidad, del todo, ¿vale? Entonces es como decir, yo soy parte de este todo, pero este todo es parte mío también. Pero además nos dice, que nos hace pensar además mucho de cómo nos relacionamos con los demás y cómo si de verdad afectamos a ese otro y nos afecta,
Pero además nos dice que nos habla de patrones, de círculos, precisamente de patrones que pueden convertirse en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. Y es como rompo, por ejemplo, esa dinámica de estar metida siempre en el mismo patrón a algo como en el eneagrama decimos mucho, prender el observador, ¿cierto? Y al activar ese observador decir, ya lo veo. Y el solo hecho de decir, ya lo veo, hay un quiebre en ese círculo que te permite girar, que te permite tomar una elección distinta, hacer una elección diferente y entonces cambiar la dirección del círculo. Entonces, por ejemplo, son ejercicios que parecen charros, pero que con una cosita que vas viendo en cada momento dices como, ok, esto lo puedo poner en práctica en mi vida, sí. Entonces, sí es un proceso que es, en principio, la mayoría de las personas lo van a vivir como algo que es un proceso personal, que se va a sentir. No hay nadie que pase por la certificación y diga, no, yo solamente vine, tomé notas y aprendí, gracias. Eso no me ha pasado. Siempre es el, eso duele. Uy, wow, esto no lo había visto. O sea, como que hay muchos momentos. Y después está toda la parte de aprender la herramienta para llevarla a algo más, a lo que sea, a tu vida, porque insisto, hay personas que la han hecho solamente para su vida o a algo que ya tengas como proyecto y digas, esto me gusta para darle más fuerza a mi proyecto. Marce, y hay un momento específico en el que uno diga, pues, pucha, yo ahorita estoy en un punto en el que puedo o ya sea hacer la certificación o buscar un terapeuta con el cual yo pueda manejar esta herramienta o cualquier persona en cualquier momento puede decir, hagámosla. O tú dices, no, de pronto ahí este momento no va a tener esa conciencia de pronto de toda la información que va a recibir. A ver, a veces llegamos por curiosidad y usualmente, digamos que por curiosidad pueden pasar cosas como, wow, está súper interesante y quiero empezar, y dentro de ese está interesante, después me voy dando cuenta que esto se puso más profundo y pasa una de dos, o salgo corriendo porque no estoy listo, y es como, no, ya se pusieron muy intensos, gracias, o wow, en serio está buenísimo, venga y entro a seguir explorando. Pero yo digo que la mayoría de las personas llegamos al eneagrama y a otras herramientas en un momento de saturación. Nosotros no estamos buscando cosas cuando estamos en nuestro momento pleno y donde todo está saliendo bien. Esa no es la naturaleza humana. La naturaleza humana es como, se me rompió el corazón, o estoy muerto de susto, o tengo algo que ya me desbordó, no sé ni siquiera cómo llamarlo, y en ese momento empezamos a decir como, ¿qué herramientas hay? Y usualmente es donde llega. Yo debo confesar que yo llegué hacia el eneagrama. Y la mayoría de las personas que conozco fue en un momento de gran crisis donde dije, tiene que haber otra forma de vivir la vida, tiene que haber otra forma de ver el mundo. Y es básicamente un momento de rendición, de decir, me rindo mis creencias y me abro a que me cuenten otra historia, a ver qué pasa. Quiero hacerlo diferente, quiero salir de este ciclo. Sí pasa. Sí pasa. Soy la oveja negra. Bueno, quiero que pasemos a la sección, se llama Vidas Divinamente Reales, y son como historias o preguntas. Nosotros en nuestras redes sociales dejamos una cajita de preguntas como, ven, vamos a hablar de este tema, ¿qué quieren preguntar? Ajá. Entonces ahí nos dejan preguntas, como queda poquito tiempo, vamos a hacer 3 rápidas de las que tenemos, y una dice, he escuchado hablar del eneagrama, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo sé si esta herramienta es para mí? Creo que hemos hablado un poco del tema, pero... Creo que ya hemos hablado un poco del tema, pero yo diría, si llegó a tu vida, date el permiso porque las cosas no llegan porque sí. O sea, si llegó, por lo menos explora. Haz un primer intento de explorar de qué se trata, de buscar a alguien que realmente te pueda guiar en la herramienta y verifica, porque realmente esa es la única forma, verificando, entrando y diciendo, si este es mi camino, estoy listo, o no, todavía por acá no es, gracias. Y está bien. Bueno, la segunda, nos dicen por acá, son cosas que igual hemos abordado en el capítulo, pero aquí está lo que nos estaban compartiendo y dice, siento que repito muchas veces los mismos errores emocionales y me dijeron que el eneagrama podría ayudarme. ¿Cómo puede mostrarme lo que no veo? ¿Cómo puede mostrarme lo que no veo? Digamos que ese es uno de los fundamentos del eneagrama, ¿verdad? Ir a revisar la sombra. Ya dijimos que nuestro ego y nuestras sombras son algo que van de la mano. Entonces, nuestros patrones usualmente van a estar escondidos tras cosas que nosotros justificamos o a las que le hemos puesto
como etiquetas o normalizado, como que ya ni siquiera a veces nos damos ni cuenta que las hacemos. Entonces, una de las cosas que nos hace el eneagrama precisamente es ponernos en ese espejito y decir, bueno, esto que tú veías tan normal y que te contabas tan normal, tiene un lado lindo, tiene un lado en el que lo puedes usar de manera consciente, pero tiene un lado que tal vez es inconsciente y que tal vez simplemente no has visto. Entonces es darnos el permiso de decir, ok, claro, desde este lado que me gusta, reconozco cierta cosa, pero apenas me muestran el otro lado de la moneda, digo, no, en cambio ahí ya no, ese no es el mío. Ya no me gusta. Sí, entonces en el eneagrama lo que vamos haciendo es ejercicios, preguntas, diferentes dinámicas para ir revisando y dándote el permiso de irte abriendo a ver ese otro lado de la moneda y decir como, bueno, tal vez sí, hasta que llegues al, sí, Sí. sí, 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 ya no lo puedo negar más, bueno, está bien, ahora ¿qué hago con esto? Creo que el siguiente comentario dice algo así, dice, hice un enegrama hace un año y ha sido una de las herramientas más reveladoras en mi proceso. Me ayuda a entender por qué me relaciono con miedo, rechazo y por qué me cuesta poner límites. Entonces, mi pregunta es, listo, el enegrama me mostró esto, que tengo, por ejemplo, en el caso de nuestra seguidora, que tiene miedo al rechazo, que le cuesta poner límites. Ya sé esta información. El eneagrama también me ayuda a evolucionar eso que encuentro. Sí, sí, te va a mostrar, digamos que el eneagrama como tal es una herramienta que te dice, este es el camino que podrías seguir, ¿verdad? Y en ese camino es donde yo digo que pueden entrar otras herramientas también complementarias. Entonces sí te va a mostrar un camino, una dirección y te va a decir, bueno, mira, en esta ruta vas a poder encontrar personas, usualmente en el eneagrama trabajamos como lo que tú hablabas, Vane, de los que son contrarios, ¿verdad? Los contratipos. Entonces, muchas veces en el eneagrama tenemos como nuestro puesto complementario del otro lado. Entonces, un ejemplo rápido. Si yo digo que estoy parada en el eneatipo 1 y soy súper perfeccionista, tengo del otro lado exacto el 7, que es todo lo contrario. Es el que va por la vida, no quiere estructura, quiere experimentarlo todo. Entonces el uno me está hablando de método y el otro me está hablando de flexibilidad. Si yo soy súper metódica y digo el patrón mío siempre es ser perfecta y qué cansancio y por eso nunca termino de hacer las cosas porque hasta que no están divinas, así perfectísimas, no arranco y entonces me cuesta una cantidad de trabajo y y peleo. Dices, mira, si sabes que allá enfrente tienes el perfecto para seguir, entonces hacemos ejercicios que se llaman ejercicios de contratipo precisamente para ir a experimentar ese 7, para empezar a aprender las habilidades de esa persona e irle precisamente como equilibrando esas dos fuerzas, porque no quiere decir que no necesites el método en tu vida, el método es importantísimo, pero si eres 100% metódica y cero flexible, pues te vas a estresar un poco, ¿verdad? Entonces necesito equilibrar, el eneagrama se trata Un de eso, de balance. equilibrio, de equilibrio. Mm, Entonces sí te va a mostrar la ruta. Esto súper. está que me vuela la cabeza. Yo Sí te va a digo, mostrar la ruta. no, o sea, es demasiada información todo lo que nos has compartido, Marce. ¿Dónde pueden encontrarte, conectar contigo, saber más si ya sea que quieran estar contigo a modo de un proceso terapéutico o que quieran saber más de la certificación o de qué forma tú los puedes acompañar en estos procesos? ¿Dónde te pueden encontrar? Digamos que el canal más rápido para encontrarme es por Instagram y el Instagram mío es @marcetapiasg. Ok, Lisa, igual ahí lo están viendo en pantalla y se los recomendamos. El contenido que tiene Marce también allí, o sea, uno se hace como autoterapia también con lo que uno va encontrando allí, así que súper recomendados para que solucionen todas sus inquietudes respecto al tema y que se puedan dar esta oportunidad. Y qué chévere estar en este mundo, poder dar como esa semillita al mundo, dejar que dejes huella por este camino, pero que te conozcas quién eres y para qué y qué puedes hacer, todo lo que está en tus manos. Así que súper invitados a que hagan este proceso. Se los aseguro que nosotras no lo hemos hecho, con Marcel no lo hemos hecho, pero estamos en ese proceso de que queremos hacer la certificación también para poder entendernos a nosotras y pues desde el lado mío, desde la óptica mía, porque soy coach y quiero poder ayudar o acompañar a las personas que estén conmigo, darles un poco más. Y así que todos van a tener diferentes objetivos,
va a haber algo que los va a mover. De hecho, en el caso de Marce, mi prima, ella tiene otro objetivo diferente, pero también le va a funcionar. Sí, mi objetivo va muy ligado a también conocerme porque es algo que me genera demasiada curiosidad y pues para mi parte de escritura, para mis personajes, para crear mis personajes, siento que es una herramienta que la he escuchado muchísimo en este mundo literario, la he escuchado un montón, entonces me genera mucha inquietud y adicionalmente para también liderar a mis equipos, porque yo también tengo mi parte profesional, o sea, trabajo en una empresa, entonces siento que me ayudan en mis tres focos, esta herramienta me ayuda en todos. En todo. Marce, nosotros normalmente al finalizar cada capítulo dejamos un reto para que las personas que nos estén escuchando lo hagan durante la semana. Ujú. ¿Sí? Voy a contar el reto, pero si tú necesitas decir como, ah, no, le agregaría esto, le quitaría esto, le modificaría esto, bienvenida, esto es una co-creación. Vale. Entonces, el reto de esta semana se llama 3 días para descubrirnos sin test, ¿sí? Ujú. Entonces, la primera es que te preguntes qué no estás diciendo, como anotar cosas que estás callando para no incomodar o por miedo al rechazo o simplemente porque pasa cuando estamos un poco desconectados como, no dije esto, ¿por qué no lo dijiste? No sé, no lo dije. Pero en tu cabeza, como 3 días después, sigue, no dije esto, le hubiera dicho esto, y entonces es como dar doble clic de por qué no lo dijiste, que temías que pasara si lo decías, Ujú. ¿sí? El segundo paso es como, obsérvate. ¿Dónde te perdiste? Recuerda un momento donde no hiciste lo que querías, ¿sí? Solo para evitar el conflicto, para quedar bien, para evitar decepcionar. Como que hace unos capítulos atrás hablamos con una persona que hablaba de la llama que te enciende, que fue Facu. Entonces, ¿por qué no estás haciendo eso que te enciende? ¿Sí? ¿Qué necesitas realmente para hacer eso? Entonces, primero, ya dijimos como pregúntate qué no dijiste, segundo, dónde te perdiste, o sea, obsérvate, y tercero, respóndete, ¿tú qué quieres? Ujú. ¿Sí? ¿Qué quiero hoy solo para mí? Aunque nadie me entienda, aunque afuera haya mucho ruido, ¿tú qué quieres? Son 3 preguntas que suenan sencillas, pero a la hora de responderlas no son tan fácil y te quiero compartir una experiencia mía. Cuando decidí, toda mi vida me gusta escribir, entonces cuando decidí que iba a empezar a estudiar escritura creativa, que iba a ponerme a, a escribir, siempre pensé, yo soy ingeniera, siempre pensé que mi entorno me iba a decir como, ¿usted qué se va a poner a eso? ¿Usted por qué no sé? O sea, como que yo misma me creí muchas cosas, pero dije un día, no me importa lo que digan los demás, yo voy a empezar a escribir, voy a empezar a estudiar esto y me gusta. Y resulta que cuando lo empecé a verbalizar, la reacción de mi entorno fue totalmente diferente a la que yo me imaginé. Era como, ay, tan chévere, a usted siempre le ha gustado eso, se estaba demorando, o sea, como un apoyo. Entonces, muchas veces las barreras que vemos afuera son creadas por nosotros mismos. Simplemente. Entonces, anímate a responder. No sé, Marce, si quieres agregar algo adicional. En ese de que no has dicho, también, ¿qué sientes? O sea, porque sé que no has dicho, guarda una sensación y guarda una emoción. ¿Qué hay detrás de eso? Es también irnos al cuerpo y preguntar, ¿eso dónde se siente y qué se siente? O sea, ¿qué emoción hay detrás? Cuando dices obsérvate, también diría escúchate, porque una de las formas más interesantes de observarnos es a través de lo que decimos y muchas veces de verdad no nos ponemos atención. Y respóndete, me encanta, es sí, también respóndete desde dónde lo estás haciendo. Eso que tú quieres hacer, desde dónde lo quieres hacer. No, Ok. genial. Y O sea, tal vez te conecte con ese niño interior, porque muchas veces esa parte de qué quieres hacer tiene que ver con nuestra parte más auténtica. Total, total. Hay una, escribiendo, me di cuenta que mi niña interior siempre supo lo que quería hacer, simplemente que la adulta la olvidó, pero mi niña interior siempre lo supo. Entonces Ujú. es súper revelador eso. Mm. sobre todo que es un camino de hacer mucha conciencia, ¿no? Porque literal, de hecho, este reto está pensado en dejar un poquito ese piloto automático porque vamos por la vida y siempre hago como la analogía.
uno va en el carro, o sea, al principio eras muy consciente de lo que estabas haciendo porque tenías que mover la palanca cuando era el de cambios, entonces que el clutch, que el acelerador, que la palanca, el timón, eran muchas cosas y hacías mucha conciencia, pero hoy en día es como que vas incluso un momento en el que tú dices, uy, ¿para dónde voy? ¿Dónde llegué? Aquí no era porque anda uno en ese piloto automático que uno se pierde un poco y se desconecta como tal de esa esencia Mm. de lo que somos. Así que este es un proceso y este reto es precisamente eso, a que dejemos de estar en piloto automático, de que hagamos lo que decía Marce, tomar ese papel de observador y venga, y ese pensamiento que pasó acá, ¿qué fue? ¿De dónde viene? Cuestionarnos. El hacer ese proceso de cuestionamiento de verdad que empieza a destapar esa cajita de Pandora, que es un proceso muy chévere. Realmente se los decimos con toda seguridad, porque si bien nos falta mucho camino, y eso también lo hablamos anteriormente, y es el tema de que sanar es un camino, o sea, no es algo como, ay, yo ya sané, ya, listo, ya estoy lista, ya estoy perfecta, no, todo el tiempo vas a encontrar que hay algo, pero que te va a permitir seguir evolucionando y no quedarnos hacia atrás, sino igual esto de lo que pasó, finalmente cómo me sirve y cómo me aporta para llegar a donde yo quiero llegar. Así que, Marce, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, por toda la información que nos diste. De verdad que es un tema muy apasionante, muy interesante y de verdad que lo que nos causa es como a seguir escarbando y a seguir curioseando en este camino del Eneagrama. Así que, Marce, de verdad, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. No, mil gracias a ustedes de verdad por el espacio. Me encanta cuando quieran conversar. Aquí estaré sentada las veces que ustedes quieran. Y gracias por habernos dado el chance también como a las personas que nos escuchan de oír un poquito de esta herramienta que para mí es una de las que más me apasiona en la vida. Y los Entonces, invito a que de verdad se den el permiso porque conocernos sí nos da superpoderes. total. Totalmente. Si nos escuchaste y te resonó algo, compártelo, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, @soy.divinamente. Tenemos un montón de capítulos súper interesantes, tenemos herramientas, sigan a Marce, si les dio mucha curiosidad, para que den doble clic, para que empiecen a interiorizar toda esta información que compartimos acá. Y recuerden que todos los días es la oportunidad de vivir divinamente. Chao. Hasta la próxima. Chao.